En 2015, un chico de 19 años que llevaba casi toda su vida dentro de una secta junto a sus padres empezó a cuestionarse la verdad sobre Tiffany Irwin, la líder de la secta y la maldad personificada. Sin embargo, no le dio tiempo a escapar. Los demás miembros y sus propios padres no se lo permitieron. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre otro culto, Word of Life o en español Palabra de Vida. Este grupo se fundó en 1980 y sus sesiones se realizaban en Chadwick, Nueva York. Antes de convertirse en una secta, Palabra de Vida era un pequeño grupo de estudio bíblico y con el paso del tiempo y cuanta más gente se unía, pasó a ser una iglesia dirigida por el pastor Jerry Irwin, cuando éste se declaró como profeta. Algunas profecías de Jerry se cumplían, comprometiendo más todavía la lealtad de los miembros del culto. Pero con el tiempo, Jerry se mostró tal y como era, un ser malvado. Sin embargo, él no es el villano de esta historia. Cuando Jerry murió, su hija Tiffany junto a sus dos hermanos tomaron el control de la secta mediante manipulación extrema y tácticas de abuso absolutamente perturbadoras. Hasta 2015, cuando sucedieron los horribles hechos de este caso. Antes de empezar, os dejo por aquí mis redes sociales, el podcast donde contamos más historias de Reddit. Suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido y déjame un me gusta si al final te gusta este vídeo. Y ahora ya empecemos con este caso que es fuerte, la secta de Palabra de Vida. Vamos a empezar hablando un poco sobre el fundador de esta secta y cómo poco a poco un grupo de estudio se convirtió en una completa pesadilla. Jerry Irwin nació en el año 1957 en Pensilvania. Creció junto a sus padres, quienes no eran religiosos, y tenía 3 hermanas. Aunque los padres no fueran religiosos, apuntaron a sus hijos a una escuela dominical de una iglesia bautista local. No porque quisieran que sus hijos participaran en actividades religiosas, sino para que hicieran algo, para que salieran de casa, se desenvolvieran y tuvieran algo que hacer. Cuando Jerry tenía 11 años, un predicador evangélico dio un sermón en la iglesia a la que asistía. Al final del sermón, preguntó si alguien quería acercarse y aceptar a Jesús como su Salvador. Jerry se acercó sin saber bien ni entender qué significaba eso, pero subió, se arrodilló y el predicador le puso la mano encima y empezó a orar. Ese momento fue un punto de inflexión para Jerry en cuanto a la religión. Según él, desde ese día se sintió diferente. Más tarde, en su adolescencia, comenzó a tener comportamientos extraños. Actuaba de manera muy paranoica. A los 16 años, su paranoia llegó a tal extremo que se convenció de que un informante de la policía intentaba tenderle una trampa para que lo arrestaran y tenía paranoias de este tipo, pensando que los demás hacían complots y conspiraban en su contra. La cosa es que compró un bate de béisbol con el que rompió las ventanas de la casa del supuesto informante. Esta paranoia persistió durante años, siempre pensaba que lo perseguían, que lo estaban espiando, y también en la adolescencia se fue de casa e hizo autostop hasta Ohio, donde consiguió trabajos esporádicos y conoció a una mujer con la que se casó en 1974 y con la que tuvo 2 hijos. Jerry era muy controlador y nada iba bien en el matrimonio. Su mujer era muy infeliz. En un último esfuerzo para salvar el matrimonio, esta mujer convenció a Jerry para ir a terapia de parejas y después de la primera sesión, Jerry estaba convencido de que el terapeuta se sentía atraído sexualmente hacia su mujer y que intentaba ponerlo celoso, o sea, sus niveles de paranoia iban a todas partes con él. Tras esto, su mujer se fue llevándose a sus 2 hijos con ella a Colorado, donde vivían sus padres. Al irse y quedarse solo, Jerry cayó en una depresión y llegó a pensar en quitarse la vida. Pero entonces tuvo un despertar espiritual. Se fue a Colorado para estar más cerca de sus hijos y de hecho volvió a vivir con su exmujer durante un tiempo ahí y tenía la esperanza de reconciliarse con ella, pero su comportamiento no iba a permitir que ella quisiera reconciliarse. Jerry, viviendo en casa de su exmujer y con sus hijos, comenzó a mirarla fijamente por la casa con una mirada inquietante, en plan se quedaba por ahí quieto, mirándola.
hablaba solo y afirmaba que estaba hablando con demonios. Luego empezó a pintar cosas espeluznantes en las paredes. Robin, la mujer, una vez más hizo la maleta y se fue con sus hijos. Y esta vez Jerry no la siguió. Más o menos en ese momento ya eran los 80 y Jerry comenzó a asistir a un grupo de estudio bíblico. Durante esa época conoció a una joven llamada Tracy Prim de 18 años. Jerry estaba cerca de los 30. Es importante que nos quedemos con los nombres durante la historia de este caso porque salen muchos nombres de nuevo, ya que todo el mundo estuvo involucrado en las actividades horribles de lo que sería esta secta. Bueno, Tracy creció en un hogar religioso y estaba muy unida a su familia, especialmente a su madre y hermanas. Sus padres la describieron como una chica inteligente, dulce y servicial y prácticamente la mejor chica del mundo. Y sus amigos decían que todo el mundo la quería mucho. Creció en una granja y solía ayudar a su madre con los animales. Su madre se llamaba Diane. Un día desde una granja llamaron a Diane para que fuera a ayudar a una vaca que estaba a punto de parir y ella fue junto a Tracy. Al llegar a la granja, Diane se encontró con una vieja amiga del colegio, quien iba acompañada de Jerry. Jerry inmediatamente se fijó en Tracy, intercambiaron sus direcciones tras hablar un rato para poder escribirse cartas y a partir de ahí comenzaron a intercambiar cartas. Desde las primeras cartas, Jerry le escribía a Tracy que Dios quería que se casaran y tras 2 meses de conocerse se casaron, la convenció. Una vez casados, nada fue diferente al matrimonio anterior. Jerry era muy controlador y manipuló a Tracy para que se distanciara de su familia. Le prohibía salir con sus amigos, ver la tele, le hablaba mal de su hermana diciéndole que era una mala influencia para alejarla de ella. Cuando se casaron en 1984, Jerry comenzó a hacerse cargo del grupo de estudio bíblico en Richfield Springs y lo trasladó al sótano de su casa. Este grupo de estudio bíblico era un grupo de pocas personas, pero eran miembros leales. Y al principio todos veían a Jerry como un líder del grupo amable, pero todo estaba a punto de cambiar. Adelantamos a 1989 aproximadamente. Durante ese tiempo el grupo de estudio bíblico se mudó a Chadwicks, Nueva York, una pequeña zona en las afueras de Utica. Jerry y Tracy tuvieron 2 hijas, una de ellas Tiffany Irwin, quien es una persona muy importante en este caso. En los 90 tuvieron 2 hijos también llamados Daniel y Joseph. Durante esos años un hombre llamado Bruce Leonard se unió al culto. Bruce se encontraba en un momento vulnerable de su vida, como la mayoría de personas que caen en sectas. Se acababa de divorciar y se sentía solo y perdido. Un amigo le habló sobre el pastor Jerry Irwin y el grupo de estudio bíblico, así que Bruce asistió a una de las reuniones y al terminar, Jerry se acercó a él y le dijo algo que Bruce dijo que nadie podía saber. Como que adivinó algo de él. ¿Sabéis? Bruce dijo, es imposible que este hombre sepa esto sobre mí, así que le convenció de que era un profeta. A partir de ese momento, Bruce se convirtió en un seguidor muy fiel y leal de Jerry. Bruce no iba solo a estas reuniones, llevaba con él a su hija de 10 años llamada Crystal. Compartía la custodia con su exmujer y estaba muy unido a la niña. Con el tiempo era un seguidor tan fiel que en 1992 se mudó a Chadwick para estar más cerca de Jerry. Y para ese momento el grupo había crecido y se habían transformado en una iglesia. Y entonces una nueva miembro entró al grupo, Debbie Wright, quien se casó con Bruce. Debbie tenía 2 hijas de su matrimonio anterior, Sarah y Whitney, y entonces Crystal se mudó con ellos y vivían todos juntos. Crystal era la hija de Bruce, del matrimonio anterior. En 1995 tuvieron a su primer hijo juntos, Lucas, y en 1998 tuvieron a Christopher. Más adelante tuvieron 2 hijos más, pero los que he nombrado son los más importantes en este caso. Jerry y su mujer Tracy compraron una vieja escuela en Chadwicks para establecerla como sede de la iglesia. El 3er piso lo convirtieron en su casa, el gimnasio de la escuela se convirtió en el santuario de la iglesia y el primer piso era el área principal. En ese momento Jerry comenzó a estar convencido de que era un profeta. Comenzó a decirle a todos los miembros que recibía mensajes directamente de Dios, que se comunicaba con él. Y en el año 98 todos los miembros creían firmemente que él era un profeta. Pero hubo un motivo por el que todos estaban tan convencidos. Jerry le dijo a una de las miembros del culto llamada Joan que estaba muy enferma.
y poco después a Joan le diagnosticaron cáncer. Tenía 5 tumores en el cerebro. Se sometió a una cirugía en la cual le extirparon los tumores y sufrió un derrame cerebral en la sala de las operaciones. A su familia le dijeron que no había esperanzas. Sin embargo, un día Jerry fue al hospital a ver a Joan y comenzó a orar. Y entonces, sorprendentemente, Joan despertó de repente. Y esa fue como una prueba para todos los miembros de que Jerry realmente era un profeta. Así que su lealtad hacia él y la confianza se fortaleció todavía más. Para ese entonces, Palabra de Vida contaba con unos 50 miembros. Los miércoles y domingos celebraban servicios que eran bastante largos. En estos servicios, Jerry predicaba que las mujeres debían ser totalmente sumisas a sus maridos y que si no lo eran significaba que estos no podrían controlarlas y entonces no se les permitiría entrar al cielo. Jerry y su familia, los Irwin, vivían básicamente de las donaciones de los miembros. La mayoría de miembros tenían trabajos fijos, por lo que solían hacer grandes donaciones con sus sueldos. Tenían sus propias casas, pero sus vidas giraban en torno a la iglesia de Jerry, y los que no tenían trabajo debían ser voluntarios en la iglesia. Jerry les decía que si hacían algo fuera de la iglesia estaban pecando. Solo tenían permitido ir a trabajar con él a la iglesia y los que tenían un trabajo ir a su trabajo y luego leer la Biblia. No podían hacer nada más. No se les permitía limpiar sus casas. Si limpiaban su casa estaban pecando. Y todo tipo de cosas así les dijo Jerry, que no podían hacer nada más que lo que él les dijera que debían hacer. Por ejemplo, la casa de la familia Leonard estaba tan sucia que los niños se ponían enfermos constantemente. Bruce y Debbie se sentían algo impotentes, querían limpiar la casa para que sus hijos no se pusieran tan enfermos, pero le eran tan leales a Jerry que no limpiaban su casa. Solo leían la Biblia o asistían a la iglesia. Ahora, aquí viene lo fuerte. No podían limpiar sus casas, pero debían limpiar la casa de los Irwin en la iglesia, que era el 3er piso. O sea que los miembros no podían limpiar sus casas, pero tenían que limpiar la casa de Jerry y Tracy. A todos los miembros, Jerry les asignó tareas: limpiar el 3er piso de la iglesia, que era la casa, cocinar para la familia, hacerles los recados y pagar sus cosas. Una noche, en una de las reuniones, Jerry le dijo a los miembros que se había comunicado con Dios y que Dios le había dicho que quería que los miembros le construyeran a la familia Irwin un buen hogar para vivir en la iglesia. Y lo hicieron. O sea, en plan, les dijo: Dios me ha dicho que todos vosotros tenéis que renovar mi casa. Le compraron muebles bonitos, pagaron reformas, les instalaron una bañera de hidromasaje, reformaron todo el 3er piso y lo pusieron todo nuevo con el dinero de los miembros. Y es increíble el lavado de cerebro que sufren estas personas por no darse cuenta de: uy, mi casa está hecha un asco, pero porque él me lo dice, pero a la vez yo tengo que limpiar su casa y reformar su casa, mientras que la mía se pudre. Por otro lado, en cuanto a los niños, no se les permitía comportarse como niños. Si sus padres les dejaban comportarse como niños o hacer cosas de niños, como salir a jugar con los amigos o lo que fuera, se consideraba que estaban pecando tanto los niños como los padres al permitirles que se comportaran como niños. Debbie Leonard constantemente se metía en problemas por esto, porque dejaba que sus hijos salieran a jugar con otros niños del vecindario. Entonces Jerry en una de las reuniones dijo que Debbie tenía un demonio dentro y que era una mala madre por dejar a sus hijos jugar con otros niños. Poco a poco los Irwin iban haciendo más reformas en la iglesia y con el tiempo instauraron una escuela. La mayoría de niños de dentro de la secta o hijos de los miembros recibían clases allí. Las clases se las daban otros miembros de la secta. No les permitían tener amigos fuera de la secta y Jerry los controlaba a todos. Incluso comenzó a concertar matrimonios. Cuando Crystal cumplió 20 años, le dijeron que tenía que casarse con un hombre llamado Chris Lindsay, otro miembro de la iglesia. Y Crystal prácticamente no conocía a Chris. Tracy Irwin le dijo a Crystal que su trabajo después de casarse era asegurarse de que Chris permaneciera fiel a la iglesia. Y 2 meses después se casaron. O sea, esto era un poco como estrategia para conseguir a más miembros. A lo mejor veían que un miembro no estaba muy comprometido y al miembro que estaba muy comprometido, o como Crystal llevaba 10 años en la secta, por lo tanto su mentalidad era todo lo que le habían instaurado en la cabeza, le decían en plan: tú que eres muy fiel tienes que casarte con esta persona que no está muy comprometida para asegurarnos a más miembros. Creo yo, eso es una hipótesis mía.
Con el tiempo Jerry cada vez era más delirante y alocado en los sermones que daba, o sea, él nunca dejó de ser paranoico, controlador. En los sermones se quedaba de pie delante de todos y comenzaba a acusar a los miembros de haber hecho cosas terribles, según él. Constantemente los acusaba de pecadores y esto hizo que algunos miembros se sintieran como personas horribles. Sentían que necesitaban a Jerry para que los ayudara a ser mejores personas y poder entrar al cielo, porque estas eran las amenazas siempre. Eres una persona horrible, has pecado y solo yo puedo ayudarte a que entres al cielo. La paranoia de Jerry nunca cesó y en ese punto estaba convencido de que alguien todavía lo perseguía, por lo que instaló cámaras de seguridad alrededor del edificio y rejas en todas las ventanas de la iglesia, todo pagado por los miembros. Tiffany comenzó a hacer las labores de su padre como ministra o líder de la secta. Jerry le decía a todos que Tiffany era muy especial y que tenía una conexión muy fuerte con Dios, por lo tanto tenía que seguir sus pasos. Para el año 2012 ella había asumido prácticamente todas las tareas de su padre y Jerry ya no estaba tan presente. La gente comenzó a preguntarse a qué se debía la ausencia de Jerry, no entendían por qué de repente Tiffany era quien dirigía y no él. Y lo que no sabían era que Jerry se estaba muriendo. El 8 de diciembre de 2012, Tiffany anunció a los miembros que su padre había fallecido por complicaciones por un derrame. Y a los miembros de Palabra de Vida siempre se les había dicho que si algo malo le ocurría a Jerry, era por culpa del grupo, porque no habían sido lo suficientemente fieles. Todos se quedaron confundidos y se culpaban por haber causado su muerte. Intentaron resucitarlo rezando constantemente, pero no sucedió. Tiffany era ahora la líder y la que tenía el control total de la secta. Y Joseph y Daniel, sus hermanos, también tenían altos cargos dentro de la secta. Cuando Tiffany daba sermones, ellos dos hacían como de guardaespaldas, se quedaban a su lado con los brazos cruzados y serios. Además, durante los servicios estaban armados con cuchillos como para intimidar a los miembros, y Tiffany comenzó rápidamente a mostrar su verdadero ser, que era, como su padre, incluso peor. Una manipuladora completamente desquiciada. Decía que podía hablar con Jesús, incluso que lo había visto y que sabía todo. Comenzó a decirle a varios miembros que tenían un demonio dentro, especialmente se lo decía a Debbie Leonard. Parecía que Tiffany tenía algo fuerte en contra de la familia Leonard. También dijo que Lucas estaba poseído. Tiffany tuvo un sueño con Lucas y en este sueño él tenía un látigo y hacía cosas malas. Le daba latigazos a gente y eso hizo que Tiffany se excitara. Así que cuando se despertó pensó que Lucas, como le había hecho sentir lujuria, sería porque estaba practicando brujería con ella. En ese momento él tenía solo 16 años. El odio de Tiffany hacia los Leonard iba creciendo y se convirtieron en las personas con las que desahogarse y sacar toda su rabia, prácticamente en el saco de boxeo del grupo. Tiffany dijo que podía sentir demonios en esa familia. Por otro lado, ella no solo daba sermones, sino que dirigía también sesiones como de confesión y sesiones de terapia. Cuando creía que alguno de los miembros estaba pecando, se lo llevaba a una habitación y básicamente hacía como un confesionario, pero no en plan, confiésate. No, culpaba a las personas de cosas que no habían hecho y no paraba de torturarlos psicológicamente hasta que aceptaran que habían hecho eso para castigarlos y que luego mostraran arrepentimiento. Y a Tiffany le encantaba mencionar el tema del sexo. Decía que todos habían cometido pecados sexuales y se inventaba cosas, acusaba a miembros de haber cometido abusos dentro de la secta y realmente hasta donde se sabe eso no sucedió. Pero Tiffany con el tiempo empezó a convencer a estas personas de que habían hecho lo que ella quisiera inventarse. Les implantaba falsos recuerdos, les decía que por haber hecho X cosa no valían nada, que eran unos pecadores y que arderían en el infierno si ella no los salvaba. Esa era su manera de manipularlos. Todos se convencieron de que irían al infierno si Tiffany no los salvaba, por lo que se convirtieron en personas completamente dependientes de ella y de la secta en general. Había una miembro de la secta llamada Linda Murray, que mientras Tiffany dirigía las sesiones, ella se encargaba de poner un poco de orden en la sala. Linda era una seguidora muy devota y hacía todo lo que dijera Tiffany. Siempre quería impresionarla y obtener su aprobación. En una ocasión estaba dando un paseo con su hija en coche y grabó cómo la acusaba de masturbarse, lo que en la secta significaba tener relaciones sexuales con un demonio o con el mismo diablo. Su hija lo negaba todo, pero Linda la presionaba tanto con que era verdad que ella finalmente
confesó tener pensamientos impuros. La hija tenía 28 años. Pero estos pensamientos impuros eran encontrar marido algún día, eso era todo. Linda a esto le contestó gritando diciéndole que tenía sexo con demonios. Y luego la amenazó con sacarle los demonios de dentro a golpes. Después, esta grabación se la enseñó a Tiffany súper orgullosa de sí misma. En la secta, los miembros oraban hasta 10 horas al día, sin comer ni ir al baño durante ese rato de oración. Los hermanos de Tiffany tenían asignado vigilar a todos los miembros, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera. Debían seguirlos, espiarlos e informar a Tiffany de cualquier cosa que hicieran. Se encontraron mensajes de texto de Tiffany que enviaba todo el día a los miembros de la secta preguntándoles dónde estaban, qué hacían, con quién, y estos debían de responder de inmediato. Para ese punto, Tiffany tenía control completo sobre sus seguidores en todos los ámbitos de su vida. Según ella, escuchaba voces que le decían lo que los demás pensaban de ella. Y según ella, los hombres de la secta pensaban todo el día en ella y en cosas que querían hacerle, por lo que los acusaba de ser pecadores, porque según ella podía oír cómo pensaban todos en hacerle cosas sexuales. También acusaba a los miembros sobre tener pensamientos sobre asesinarla a ella o a sus familias. Entonces les aconsejaba ir a sus terapias, donde los acusaba de todo tipo de cosas. Ellos lo negaban, pero insistía e insistía hasta agotarlos mentalmente, confundirlos, y estos terminaban confesando, o bien para que parara o porque los confundía. Tiffany los castigaba y uno de los castigos era que tenían que permanecer de pie durante horas y horas, hacer flexiones hasta desplomarse en el suelo, y los golpeaba si no confesaban lo suficiente. Los golpeaba tanto ella como sus hermanos y Linda. Durante horas y horas de una sesión, uno de los miembros llamado Seth Wright fue acusado de tener pensamientos sexuales. Seth tenía 20 años aproximadamente y se había convertido en otro saco de boxeo para la secta, así como la familia Leonard. Todos lo pagaban todo con ellos. Durante una sesión, Tiffany hizo que confesara sus pecados sexuales y también que confesara que pensaba en asesinarla. Cuando él confesó, aunque era una confesión falsa y forzada, lo castigó haciendo que permaneciera de pie durante horas, hacer flexiones, mientras se burlaba de él y lo insultaba, amenazando con golpearlo hasta sangrar si no confesaba todo lo que ella quisiera. Cuando él confesó todo lo que ella quería, pensaba que ella podría irse, pero Tiffany no tenía suficiente. Quería que confesara todavía más cosas, pero él no sabía qué más confesar. No había hecho nada. Como no sabía qué decir, simplemente se quedó callado. Y entonces Joseph y Linda comenzaron a golpearlo continuamente hasta que finalmente dijo que había pensado en tener relaciones sexuales con Tiffany. Que seguramente no era cierto, pero quería que dejaran de pegarlo. Y para que dejaran de pegarlo, tenía que confesar cosas. Antes de dejar que se fuera, lo obligaron a decir una y otra vez, sin parar: mi nombre es Seth Mal. Seth el mal, Seth el mal. Muchos miembros fueron víctimas de estas sesiones de terapia. Para ese punto, los miembros tenían que pedir permiso para cualquier cosa, hasta la cosa más tonta. Si querían arreglar algo de su casa, cualquier cosa, tenían que pedir permiso a la iglesia. Si necesitaban salir a hacer algún recado, por lo que fuera, también. Se vio en muchos mensajes de texto este control que Tiffany tenía sobre todos los miembros, en mensajes en los que controlaba todo lo que hacían. Obligaba a los miembros a disciplinar a sus hijos con castigos físicos por cualquier cosa. Se descubrió más tarde, cuando esta secta colapsó, que muchos niños tenían moretones no naturales, o sea que no eran por caídas o golpes, lo que indicaba que habían sufrido maltrato físico. Si alguien no castigaba a sus hijos como era debido, Tiffany criticaba y regañaba a las personas delante de todos, llamándola débil y pecadora. Para ese punto había muchos miembros que llevaban muchos años sufriendo primero los abusos de Jerry y, cuando él murió, los de Tiffany. Muchos estaban hartos y querían salir de ahí, pero les habían instalado en la cabeza que si dejaban el grupo, ellos y sus seres queridos serían aniquilados por Dios. Incluso con estas amenazas y todo el lavado de cerebro, hubo algunos miembros que decidieron arriesgarse. Simplemente no podían más. Y así, uno por uno, se fueron yendo. Para el año 2014 quedaban muy pocos miembros, y esto para Tiffany era un gran golpe, ya que los Irwin dependían económicamente de las donaciones de los miembros. Así que ahora estaban un poquito asustados de que se fueran los pocos que quedaban y quedarse sin dinero. No podían permitirse perder más miembros, o si perdían estos miembros tenían que tener un plan. Así que un día
Durante uno de sus sermones, Tiffany comenzó a decir que Dios le había hablado y le había dicho que uno de los miembros tenía que hacer una gran donación en la iglesia y que si no cumplía, algo muy malo le sucedería o a él, o ella, o a sus familias. Les dijo que los miembros que debían hacer donaciones recibirían una señal de Dios y sabrían que eran ellos. Pasaron los días y, sorpresa, nadie recibió una señal de Dios sobre tener que hacer una gran donación a la iglesia, y Tiffany se frustró porque nadie hacía una donación. Entonces acordaron hacer algo. Joseph, una noche después del servicio, se acercó a Crystal Leonard y le dijo: «Eres tú la elegida para donar el dinero». Crystal se quedó asustada. No había tenido ninguna visión ni había recibido ningún mensaje de Dios. Su marido tenía trabajo, pero no cobraba mucho. Ella no tenía casi dinero, era ama de casa, ella y su marido compartían el dinero. Así que Crystal fue a decirle a su marido: «Necesitamos hacer una gran donación, soy la elegida». Y su marido le dijo: no donarás el dinero». Crystal entró en pánico, convencida de que alguien moriría si no hacía la donación. Así que empezó a pensar en sacar el dinero de la cuenta de ahorros familiar sin que su marido se enterara, y cuando se enterara, pues afrontar las consecuencias. Crystal le preguntó a Tiffany si $10,000 serían suficientes y Tiffany respondió que no, que eso no era una gran donación. Le dijo a Crystal que escuchara atentamente la suma de dinero que Dios le decía, que le estaba enviando el mensaje. Por suerte, Crystal de repente tuvo un despertar. Comenzó a cuestionárselo todo. Lo habló con su marido y él también estaba de acuerdo. Comenzaron a entender que llevaban más de 20 años en una secta. Habían sido controlados por la familia Irwin durante más de 20 años. Les dio miedo dar el paso, pero Crystal y su marido abandonaron la secta. Crystal le envió un mensaje por correo electrónico a su padre, a Debbie y a los familiares que tenían dentro de la secta, diciéndoles que habían decidido abandonar. En respuesta, recibió un correo de su padre acusando a su marido de estar siendo guiado por los demonios y que la llevaría por un mal camino. De todos modos, abandonaron y hasta 2015 no se supo nada más de ellos. En 2015 la abuela de Crystal cumplía años y Crystal fue a visitarla, sin saber que su padre y su hermano Lucas también estaban ahí. Pero fue un encuentro amistoso. Se abrazaron, hablaron un rato, se alegraron de verse, no hubo enfrentamientos porque hubiera abandonado la secta. Para ese momento Lucas tenía 19 años y también había comenzado a cuestionarse las cosas. Después de ese día, Crystal recibió un mensaje de texto de Lucas preguntándole a qué hora empezaban los servicios dominicales de su nueva iglesia, porque ahora Crystal y su marido iban a otra iglesia, y seguidamente le dijo que le gustaría ir con ella a echar un vistazo y le preguntó también si le parecería bien acogerlo en su casa durante unos días. Crystal estaba encantada de recibir este mensaje de su hermano y le dijo: «Claro, ven conmigo a la iglesia y claro que puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites». Así que quedaron con que Crystal iría a recogerlo el domingo por la mañana. Así lo hicieron, fueron a la iglesia, pasaron un buen día juntos y todo bien. Al finalizar el día, ella le preguntó si se iban para casa y Lucas, por razones que se desconocen, dijo que no, que al final se iba a dormir a su casa con sus padres. Crystal no quería presionarlo, quería que su hermano hiciera lo que quisiera, que si abandonaba la secta fuera su decisión y no la presión de ella, y eso le dijo, que no lo presionaría, que tomara sus propias decisiones y que si necesitaba cualquier cosa siempre sería bienvenido a su casa, pasara lo que pasara. Condujeron hasta casa de los padres, él se bajó y Crystal se fue a su casa sin saber que sería la última vez que vería a su hermano. Sara, la media hermana de Lucas y de Crystal, se enteró de que fue a otra iglesia con Crystal y fue corriendo a Tiffany a contarle esta información. Y Tiffany comenzó a trazar un plan de venganza. 2 meses después, el 11 de octubre de 2015, Lucas asistió a los servicios de la iglesia de Tiffany, como siempre. Terminaron sobre las 10 p.m. y Tiffany comenzó a decir que Lucas y Christopher estaban practicando brujería. Lucas en ese punto se había cuestionado mucho a Tiffany y le había como perdido el respeto y comenzó a desafiarla, comenzó a chincharla. Tiffany entonces le dijo a Lucas y Christopher que se quedaran para una sesión de terapia junto a Bruce, Debbie, sus padres, su media hermana Sara, Linda y David, que era el hijo de Linda, y los 2 hermanos de Tiffany. Durante la sesión, Tiffany comenzó a interrogarlos sobre la brujería y decía que Dios le hablaba y le estaba diciendo que Lucas y Christopher habían hecho cosas horribles. Lucas estaba harto y comenzó a burlarse todavía más de Tiffany. Ella lo acusó de haber creado un muñeco vudú de ella y él, para chincharla, le dijo: «Sí, lo he hecho. También pincho al muñeco en la pierna con la esperanza de que te la rompas». Y comenzó a decirle cosas así. Ella lo acusó de conspirar para matar a sus padres y él dijo que sí, que también lo había
hecho y que de hecho fue con un cuchillo a la habitación de su madre mientras dormía, pero le dio cosa hacerlo. Comenzó a decir que sí a todo y a inventar historias para desafiar a Tiffany. Christopher, por otro lado, estaba bastante asustado y no desafiaba a Tiffany. Después las acusaciones pasaron a abuso sexual. Tiffany comenzó a acusar a Christopher de abusar de los hijos de Sarah, es decir, sus sobrinos, y le exigía que lo confesara. Él no decía nada porque no era verdad, y entonces empezó una paliza. Todos comenzaron a golpear a Christopher. Cuando terminaron, miró a Lucas y le dijo si él también había abusado de los hijos de Sarah. Y dada la situación, que Lucas había visto cómo golpearon a su hermano, en ese momento ya estaba asustado y se quedó callado. Entonces también comenzaron a darle una paliza. Durante las siguientes 10 horas, Lucas y Christopher fueron brutalmente golpeados por varios miembros de la secta, incluidos sus propios padres. Cuando ellos ya no podían más, empezaron a confesar haberle hecho cosas terribles a los hijos de Sarah y a todos los niños de la secta con los que hubieran tenido cualquier tipo de contacto. Cuando este caso terminó, les hicieron pruebas a los niños, fueron examinados, les hicieron exámenes físicos exhaustivos y les realizaron incluso evaluaciones psiquiátricas y no hubo ninguna evidencia de que hubieran sido abusados. Lucas y Christopher habían aprendido a que tenían que decir que sí a las acusaciones, eso era lo que buscaba Tiffany para no ser más golpeados. Pero realmente si decían que sí, los golpeaban, si decían que no, los golpeaban, si se quedaban callados, los golpeaban. Durante la paliza, Linda fue a buscar un alargador para golpearlos por todo el cuerpo. Bruce y Debbie, los padres, se turnaban para golpearlos y los demás miembros también. Tiffany solo miraba sentada, observando y disfrutando, viendo cómo todos la obedecían. Cuando Sarah escuchó que sus hermanos confesaban haber abusado de sus hijos, se volvió completamente loca y comenzó a golpearlos centrándose en sus genitales. A Lucas le abrió un agujero en sus partes. Los dos estaban llenos de sangre en este punto. Cuando terminaron la paliza, separaron a los chicos para que no pudieran conspirar entre ellos. Pusieron a Christopher en el pasillo y le hicieron ponerse tapones en los oídos para que no pudiera escuchar lo que decía Lucas. Pero Lucas ya no hablaba, estaba en el suelo sin poder ni moverse. Sin embargo, los miembros lo pusieron de pie y continuaron golpeándolo. Durante toda la paliza de 10 horas, los miembros se turnaban y unos se iban a dormir un rato, a prepararse un café, a comer algo y así. A Christopher lo pusieron en una silla porque sangraba mucho y lo dejaron allí toda la noche llorando, mientras sus padres estaban al lado durmiendo plácidamente. Al día siguiente, alrededor del mediodía, Tiffany se encontró a Lucas inconsciente en el suelo y comenzó a llamar a gritos a los demás miembros. Todos estaban asustados de que pudiera morir por lo que le habían hecho. Finalmente, Tiffany, Tracy, Bruce y Debbie subieron a Lucas a una camioneta y condujeron hasta el hospital St. Luke's en Utica, Nueva York. Cuando llegaron, Debbie Leonard, la madre de Lucas, saltó del asiento del pasajero y corrió hacia la sala de emergencias gritando ayuda. Dijo que su hijo no respondía. El personal médico corrió hacia afuera, sacaron a Lucas de la camioneta e inmediatamente comenzaron a tratarlo, pero Lucas llevaba horas muerto. Lucas estaba cubierto de sangre y pudieron ver que algo horrible le había quitado la vida. Donde más herido estaba era en la entrepierna y a lo largo de los muslos. Aunque intentaron reanimarlo, fue declarado oficialmente muerto. El médico dijo, basándose en el aspecto de su piel y estado de su cuerpo, que llevaba horas sin vida. El personal médico creía que Lucas había recibido un disparo en los genitales por el agujero que le había provocado Sarah. Sin embargo, tras una investigación más a fondo, se dieron cuenta de que no era un disparo. Vieron los moretones de todo el cuerpo y entendieron que había sido severamente golpeado. Las personas que habían llevado a Lucas en el hospital fueron inmediatamente llevadas a comisaría para declarar sobre las lesiones que presentaba Lucas, porque el personal médico preguntaba que qué había pasado con este joven y como veían que todos se hacían los locos y evitaban responder, siguieron el protocolo y llamaron a la policía, ya que estaban actuando todos de una manera muy sospechosa. Tracy y Tiffany pidieron un abogado de inmediato. Bruce y Debbie estaban en estado de shock y no respondían ninguna pregunta. La policía entonces les reveló a los padres de Lucas que su hijo estaba muerto, para ver si hablaban. Y ahí entonces Debbie Leonard confesó, explicó todo lo que había pasado, quiénes eran Palabra de Vida, dónde vivían, qué hacían, las sesiones de tortura, de terapia, y todo lo que le hicieron a Lucas la noche anterior. La policía revisó miles de mensajes de texto y correos electrónicos y grabaciones de sermones de Tiffany para determinar la gravedad del asunto de Palabra de Vida. Evidentemente
Evidentemente fueron todos arrestados y durante la audiencia preliminar Bruce y Debbie no testificaron. Daniel Irwin le dijo al tribunal que Bruce Leonard fue uno de los que golpeó severamente a sus hijos. Explicó toda la paliza que según él duró finalmente 14 horas. Bruce se excusó diciendo que es que sus hijos habían abusado sexualmente de niños de la iglesia, pero la policía dijo que no había ningún tipo de indicio, ya habían examinado a los niños de manera exhaustiva. 7 niños fueron puestos bajo custodia protectora, fueron entrevistados, examinados y no había ningún indicio de agresiones, simplemente de agresiones físicas. El abogado de Debbie Leonard decía que ella también fue una víctima, alegando que no tenía la fuerza suficiente como para haber golpeado a sus hijos de esa manera y que solo participó sujetándolos mientras los golpeaban los demás. Todos se declararon inocentes y aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Ahora, un hermano de Chris y Lucas testificó que ellos sí que lo habían tocado indebidamente cuando era mucho más pequeño, pero no se sabe si eso es cierto o no, debido a que durante muchos años todos recibieron lavado de cerebro, así que hasta para ellos era difícil diferenciar qué era real en sus recuerdos y qué no. Crystal pasó tiempo preguntándose si todo fue su culpa por no hacer la gran donación a Tiffany. Finalmente Debbie fue condenada a 6 años de prisión por agresión en primer y segundo grado, pero solo cumplió 3 años. Salió en 2020. Bruce fue condenado a 10 años por agresión en primer y segundo grado y Tiffany fue condenada a 12 años por homicidio involuntario en primer grado y agresión en segundo grado. Y podía optar por la libertad condicional en 2026. Sin embargo, hace un mes, estoy grabando esto en octubre de 2025, hace un mes Tiffany a sus 39 años salió de prisión. Salió en libertad condicional el 2 de septiembre de 2025. David, el hijo de Linda, a 5 años y fue liberado en 2020. Y Linda lo mismo, a 5 años y fue liberada en 2020. Daniel y Tracy a 2 años de prisión, Joseph a 7 años y fue liberado en 2022 y Sarah a 25 años de prisión por homicidio involuntario en primer grado. Sarah fue quien infligió los golpes mortales y podrá optar por la libertad condicional en 2037. Me parece patético por decir algo, que Tiffany, que fue quien orquestó todo, absolutamente todo, no fuera la que tiene la pena más severa. No solo inició la paliza que llevaría a Lucas a la muerte y a Christopher a quedar en un estado muy grave, sino que también fue la líder de esta secta, estafando a los miembros, explotándolos, manipulándolos, maltratándolos física y psicológicamente. Y ya es libre. Este caso me parece perturbador. Tiffany estaba completamente desquiciada y es la maldad en persona, así como todos los que participaron en sus horribles actos. Y me parece una barbaridad que Tiffany pueda estar libre en tan poco tiempo, porque ella es el mismo diablo. Hace mucho tiempo que no traía un caso de una secta. Dejadme en comentarios si conocíais esta. Yo no la conocía, no había oído hablar sobre nada de esta secta. ¿Qué opináis? Y si queréis ver más casos de sectas, tengo bastantes en el canal y seguiré trayendo más, porque no dejan de sorprenderme y perturbarme. Y es increíble también cómo cuando uno está en una secta, por mucho que se cuestione todo y abra los ojos y abandone, siempre le quedan como secuelas, tipo Crystal, que ella y su marido se dieron cuenta de que todo era una estafa y salieron de la secta. Cuando su hermano Lucas fue asesinado, de todos modos ella se quedó con la duda y la culpa de si murió por culpa de que ella no hizo la gran donación, ya que Tiffany le había dicho que era la elegida y que si ella no hacía la donación, o ella o sus familiares morirían. Así que lo más perturbador de las sectas no es solo la cantidad de gente que muere dentro de ellas, sino las secuelas psicológicas que le quedan a los miembros por el resto de sus vidas. Si os ha gustado este caso, si os ha parecido informativo e interesante, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete a este canal si no lo estás. Dejo este vídeo en la lista de reproducción de sectas que está en mi canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!